tal? ¿Cómo está? Buenas noches, yo soy Omar García, bienvenidos a Catalejo, este programa que se produce desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy tengo un programa muy especial porque vamos a hablar de una novedad, digamos, muy reciente en el centro universitario y son los observatorios de ciencias sociales que se están haciendo propiamente en los grupos académicos que tiene este centro universitario. El día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas, primero a la doctora Frida Rodelo. Ella es coordinadora de la licenciatura en Comunicación Pública. Muy buenas noches. Gracias, Omar. Tenemos también a la doctora Celia de Palacio, coordinadora del Observatorio para la Libertad de Expresión del CUCSH. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también al doctor Armando Zacarías, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos. Muy buenas noches, un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, el centro universitario ha tenido a bien alojar y dar vida a estos observatorios enfocados en la sistematización de la información relevante sobre temas específicos. Tenemos observatorios, por ejemplo, de comportamiento electoral, en libertad de expresión, en seguridad y justicia, y además un monitoreo en temas electorales del que vamos a hablar el día de hoy. Para eso, primero quiero darle la palabra a Frida Rodelo, que es la encargada de hacer este monitoreo. Quiero que nos cuentes de qué se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación, Omar. Y sí, nos hemos encargado de elaborar que es un estudio. Aquí es pertinente aclarar que no se trata propiamente de un observatorio, puesto que nuestra labor es coyuntural, ¿no? Y bajo mandato del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, debido a sustentado en la legislación local que tenemos. La legislación dice que hay que vigilar cómo es la cobertura de los medios de comunicación. En el caso de nuestro estado, esto comprende a los periódicos, a la radio y a la televisión. Y es un ejercicio que se ha hecho desde 2000 de distintas maneras. Afortunadamente, de 2015 para acá, se vuelve a invitar a las universidades a que lo elaboren. Y es algo muy importante porque permite dar herramientas tanto a las personas de medios como a las audiencias, a la sociedad civil, ¿no? A las personas que observan los medios de comunicación para que sepan cómo es la cobertura informativa. A lo mejor puede ser que sospechemos, hablemos mucho acerca de las tendencias o sospechemos acerca de líneas editoriales, pero este tipo de observación sistemática, ¿no? Con criterios, con metodologías y criterios científicos que realizamos, permite dar los elementos, ¿no? Para decir, bueno, realmente cómo está haciéndose la cobertura. Desde el año 2000 comentas que se hace desde el año 2000 fue el año del primer monitoreo de medios que se realizó bajo el aval de el que entonces no era todavía Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sino Consejo Estatal Electoral de Jalisco. Uh-huh. Y desde 2015, digamos, se retoma la invitación para que las universidades participen. Lo hemos hecho en las últimas elecciones, el ITESO, la parte de periódicos, y la Universidad de Guadalajara, el análisis de la cobertura de radio y televisión. Entonces, el instituto hace una lista de programas y de periódicos, un catálogo, y tenemos que estar observándolos día con día y haciendo el análisis en unidades de análisis, dividiendo toda la información, todos los programas en unidades de análisis tan pequeña como, no sé, 10 segundos de una nota, ¿no? Y a cada una de esas unidades de análisis tenemos que valorarlas en términos de qué actores aparecen, qué se dice de ellos, de qué candidato se trata, de qué partido es, si es hombre o mujer, etcétera, ¿no? Vamos a volver después a que nos platiques cuáles han sido los hallazgos en estos años que has trabajado en este monitoreo, pero ahora quiero darle la palabra a la doctora Celia de Palacio. Ella es la coordinadora de este Observatorio para la Libertad de Expresión, que digamos es una de las novedades del CUCSH. Tiene muy poco, pero ya han hecho trabajo. ¿De qué se trata?
Bueno, es un observatorio que se creó en diciembre del 2021 y entonces, bueno, es muy joven realmente, solamente tiene un año y un poquito más, un año y medio. Y pues hemos intentado hacer varias cosas, entre otras, pues generar los indicadores y sobre todo establecer en contexto los ataques a la libertad de expresión y la violencia contra los periodistas en México y en particular en Jalisco. Entonces, la otra es estar visibilizando y denunciando estos ataques, que al parecer podría decirse que no sirve de mucho, ¿no? Estar haciendo como comunicados y estar protestando, digamos, ante estas pues, graves ataques a la libertad de expresión, pero yo creo que sí se va como estableciendo un piso mínimo, digamos, de que estar ahí protestando constantemente y estar diciendo esto no está bien, esto no debe pasar, es intolerable que siga pasando, etcétera. Y sí, ahí está la voz de nosotros, digamos, de alguna manera visibilizando esto. Y también pues ser un espacio de articulación, de vinculación y de difusión de las investigaciones sobre periodismo, sobre ataques a la libertad de expresión de mucha gente, de los investigadores que, bueno, ya tienen mucho tiempo en la Universidad de Guadalajara haciendo este trabajo y, sin embargo, bueno, como que cada quien un poco por su lado, y este observatorio pues que quería y quiere reunir y también hacer más visibles estos trabajos en conjunto, ¿no? Y lo que todavía no se ha llegado a hacer muy bien es esta ayuda o coadyuvar a la profesionalización de los periodistas, y esto tendríamos también que ver de qué manera, articulando todas las instancias que existen ahora en la Universidad de Guadalajara, carreras de periodismo en diversos lugares, y bueno, cómo articular eso y que sirva a los periodistas, sobre todo los más precarios, claro, los que no pueden ir a la universidad, pues como tal. Antes de pasarle la palabra al doctor Armando Zacarías, quisiera preguntarle de dónde nace la necesidad de crear este observatorio. Bueno, creo que, como dijeron muchos periodistas desde hace ya varios años, las universidades han quedado a deber frente a la gran violencia que se ejerce en contra de los periodistas en México. Y pues con la fuerza de las universidades, estas han permanecido pues en silencio, ¿no? E incluso muchos investigadores e investigadoras de diversos lugares no quieren investigar estos temas, no quieren hablar de estos temas por temor, por lo que sea, ¿no? Y no tienen como el apoyo institucional de las universidades para poder hablar de esto. Entonces creo que es muy importante que la Universidad de Guadalajara haya tomado las riendas de un observatorio como este, como para decir, aquí está el apoyo, aquí está la visibilidad, y bueno, hay mucha gente que está haciendo esto, pues vamos a darle como ese podio, ¿no? Para que puedan seguir expresando, seguir visibilizando, seguir denunciando. Y bueno, fue muy importante, por ejemplo, la celebración de la Cátedra de Libertad de Expresión que se llevó a cabo en abril del 2022 con el nombre en ese momento de Regina Martínez, que fue justamente el día que la asesinaron hace 12 años y que hace 10 años, y pues que no ha habido realmente una solución o una justicia real para Regina Martínez. Este año estamos, si todo sale bien, espero que sí, ahora para la FIL tendremos la Cátedra de Libertad de Expresión invitando a otros periodistas, en esta ocasión sobre Javier Valdés, invitando a hablar sobre esto, sobre cómo está el caso, y pues como una manera de seguir teniendo presente a esos periodistas asesinados y también hablar de los contextos, ¿no? No nada más decir lo que pasó con ellos, sino en qué contextos se están dando estas violencias, que a mí me parece muy importante. Perfecto. Bueno, antes de continuar, voy a tener que ir a una pausa, la primera de esta noche, y vamos a regresar con el doctor Armando Zacarías para que nos platique de qué se trata el observatorio que le toca dirigir.
Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos, este programa que se produce en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos quedamos con el doctor Armando Zacarías. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos, pero también participa en este observatorio de comunicación política y además hace monitoreo de prensa, así que estamos muy vigilados aquí la prensa por 3 investigadores. A ver, platíquenos, ¿qué es lo que hacen ahí? Bueno, básicamente quisiera retomar algunos asuntos. Este asunto de los monitoreos es un fenómeno internacional que viene ya con una antigüedad como aproximadamente unos 20 años, en que las organizaciones no gubernamentales fueron comenzando a analizar ciertas problemáticas que acontecían en la realidad cotidiana de muchas de las, sobre todo de las estructuras democráticas, que fue uno de los grandes temas en la preservación de los sistemas que permitían la generación de un sistema político y de gobierno estable prácticamente en el occidente planetario. Y entonces comenzó a verse que la observación sobre sí mismos no se realizaba a través de los órganos de gobierno, de las instituciones políticas, y ahí es cuando comienza a intervenir la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales, y posteriormente se va dirigiendo esta observación de lo que está sucediendo dentro de la perspectiva de gobierno a diferentes espacios y diferentes actores. Varios de estos actores, tal y como lo señalabas al principio y como lo acaban de señalar la doctora Celia del Palacio y la doctora Frida Rodelo, fueron agrupándose, integrándose en espacios que las universidades lograron integrar y desarrollar dentro de líneas que permitían a expresiones ciudadanas poderse establecer dentro de un mecanismo que permitiese generar una cierta vigilancia sobre lo que sucede en el espacio de la gobernanza, en el espacio social en términos generales. Precisamente en el caso del Departamento de Estudios Políticos, una preocupación fue observar cómo estaba definida y establecida la agenda en la prensa escrita de Jalisco. En esa prensa escrita se observan 2 elementos esenciales: las primeras páginas y las páginas editoriales, para saber cómo está determinada la agenda política de acuerdo con la visión de estos órganos de información. En ese sentido, no se está haciendo una revisión del medio como tal. Ese sería el paso siguiente que estamos buscando poder consolidar, sino cuáles son los temas. En el caso de la prensa escrita, que mucho se ha debatido sobre si ha bajado, subido, la influencia que tenía, si han bajado el número de lectores, etc. La prensa escrita sigue siendo un elemento sustancial en la determinación de las agendas periodísticas, y eventualmente describen cómo está la agenda política de cada uno de los espacios donde la prensa escrita viene a ser un elemento importante. Podemos ver en este momento en los programas de análisis político de la televisión, sobre todo en la mañana, se va determinando cuál es la estructura de la primera página de los periódicos más importantes del país, y entonces no es la agenda propiamente del medio, sino la legitimación que ofrece la prensa escrita por mecanismos que en algún momento podremos comentar, si no me pongo a dar una clase y no se trata de eso. Entonces, esos mecanismos de legitimación siguen siendo estructuras poderosamente vigentes en la determinación de agendas, y precisamente por eso estamos viendo en el Departamento de Estudios Políticos cómo está determinada la agenda, cuáles son los principales temas, los principales actores, y de qué manera esto se convierte en un insumo para la toma de decisiones. Y para allá voy, es que quiero empezar a hablar de estos hallazgos que han tenido en los observatorios. Este observatorio que ustedes tienen dice una cosa que me gusta mucho, y es que la prensa escrita no ha perdido influencia. Quizá ha perdido lectores, ha perdido periódico impreso, pero ¿influencia sigue teniendo? La influencia sigue siendo fundamental de la prensa escrita, aún en los casos de los periódicos, por ejemplo en Estados Unidos, de los periódicos que dejaron la versión impresa, mantienen la misma estructura y el mismo mecanismo de regulación y de confirmación
de los elementos noticiosos que se están publicando. No se trata de órganos asépticos químicamente puros, pero sí presentan una dimensión de confirmación de noticias que otros medios no tienen. Entonces, la televisión no tiene las mismas características que puede tener la prensa escrita por la forma y la temporalidad en la que están presentándose las informaciones, y de esa manera la prensa escrita sigue teniendo un elemento muy importante de presencia dentro de la determinación de agendas, y eso es lo que nosotros hemos estado viendo para tratar de ver cuáles son los temas que son más relevantes, cuáles son los actores que están más mencionados dentro de la prensa escrita, y cuáles son los asuntos de coyuntura que logran tener una cierta permanencia dentro de la prensa y que se convierten en los temas o en los tópicos esenciales que un ciudadano común y corriente o que una persona especializada está tomando de estos insumos de información. Y es que en los medios de comunicación nada es casualidad, ¿no? Voy a pasar ahora la voz precisamente para hablar ahora de los medios electrónicos, la televisión, la radio, que suponemos que es un poco más efímero, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que han encontrado en estos monitoreos que ustedes hacen en los procesos electorales? ¿Han podido determinar categorías muy bien definidas? Sí, mira, nosotros, como se trata de un monitoreo, como hace rato expliqué, ¿no? Tenemos ya una metodología solicitada, ¿no? Variables ya solicitadas por escrito por el órgano electoral. Entonces, no es difícil insertar una agenda, ¿sí? En términos investigativos, como la que plantea el doctor Zacarías, más allá de lo que nos pide el órgano electoral. Pero también hay que recordar, así como él habla del contexto en el que surgen los observatorios ciudadanos, ¿no? Los observatorios de la sociedad civil, cómo los monitoreos vienen en México de esta percepción, que no es percepción, fue realidad de la falta de democratización, ¿no? A finales del siglo XX, y la necesidad de las personas, de la sociedad civil, ¿no? De la academia, de tener elementos para saber qué está pasando con esa distribución de visibilidad que se palpa, tan inequitativa en los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en el contexto, por ejemplo, de las elecciones de 1988, pero hay algunos trabajos incluso anteriores, ¿no? Pero en el contexto de las elecciones de 1988, los primeros monitoreos, por así decirlo, de las coberturas en televisión daban cuenta de que Salinas tenía 88% de la visibilidad en esas campañas, ¿no? Y en un trabajo orgullosamente hecho por académicos de aquí del CUCH, ¿no? Del Departamento de Estudios de la Comunicación Social. Entonces, los hallazgos y lo que tiene que aportar un monitoreo vinculado de esa manera, ahora de forma institucional, con quienes organizan las elecciones, tienen que ver precisamente con dar cuenta momento a momento, ¿sí? De forma casi semana a semana, a veces quincena a quincena, cómo es esa distribución de espacios, ¿sí? Cómo se respeta ese mandato de equidad que fue tan importante en el siglo XX, que fue tan cuestionado, tan anhelado en ese contexto del que estoy hablando, y que ahora ya estamos pasando a una etapa en la que hay nuevas agendas que se están incorporando también de forma institucional, que tienen que ver con equidad, sí, pero ya no nada más en términos de partidos políticos, sino también de reflejar la diversidad, sí, y de reflejar, de incluir a actores que no nomás sean de un mismo tipo, ¿no? Sino en este caso incluir a las mujeres como actoras políticas, claro, ¿no? Como candidatas. Voy a tener que ir a una nueva pausa, pero después de ello quisiera preguntarte qué han encontrado en estos procesos electorales, justamente para hablar de esto, ¿no? De la diversidad, de cómo nos estamos refiriendo a esta realidad,
y también ahora con las presiones que tienen los periodistas, qué tipo de periodismo y cosas estamos llevando a los medios de comunicación. Vamos a una pausa, continuamos. Continuamos aquí en Catalejo, este programa que habla precisamente de ciencias sociales, el análisis que estamos haciendo el día de hoy sobre los observatorios que tiene el propio centro universitario. Y nos está platicando la doctora Frida Rodelo sobre cómo nombramos las cosas en los medios de comunicación, sobre todo en procesos electorales, para hablar de la diversidad. ¿Qué han podido encontrar? ¿Cuáles son los hallazgos que tienen en los últimos periodos electorales? Bueno, pues hay muchísimos hallazgos, es muchísima la información que se produce en este tipo de estudios. O sea, analizamos más de 3,000 horas. En el 2021 fueron como 3,000 horas de programas analizados y fueron campañas intermedias que duran menos, ¿no? Pero, por ejemplo, una tendencia que será difícil de revertir, que vemos elección con elección, es que ciertas elecciones acaparan la mayor parte del espacio mediático, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con elecciones pues de candidaturas municipales o cuando son a la gubernatura, dejan muy poco espacio, hay muy poco interés restante en las elecciones legislativas, ¿no? Cuando ese es también un ámbito de poder súper importante, donde se toman decisiones muy importantes. Entonces también una tendencia que de la que dan cuenta este tipo de estudios es cómo la cobertura se tiende a centralizar en muy poquitos actores, ¿no? Y en muy poquitos, a veces, eventos, ¿no? y muy poquitas situaciones. Y cómo hace falta muchas veces dar cuenta de mayor diversidad de autores, pero también lograr ese equilibrio de temas, de plataformas, de diferentes actores, ¿sí? Y en general ser más diversos, más plurales, ¿no? En la cobertura informativa. Yo recuerdo en las ruedas de prensa que hacían precisamente durante los monitoreos, incluso las llamadas de atención, ¿no? Hacia algunos compañeros, compañeras que utilizaban conceptos erráticos, que no nombraban de adecuada manera a las candidatas, sobre todo, ¿no? Mucho machismo en las coberturas. Pero quisiera ahora platicar con la doctora Celia, precisamente con los hallazgos que han podido ustedes documentar en el poco más de un año que ustedes tienen, sobre las condiciones no solo laborales, sino también las condiciones de profesionalización que tienen los propios compañeros en los medios de comunicación. Bueno, en este tiempo lo que hemos estado viendo es, bueno, no nada más justo la precariedad laboral en la que siguen viviendo. No han cambiado tanto las cosas desde el año pasado a este año. El año pasado hubo muchos más ataques a periodistas, ataques además muy visibles, ¿no? Muy más mediáticos a lo mejor. Y este año parecería como que no hay grandes crímenes tan visibles, etcétera, pero sigue habiendo ataques de baja intensidad todo el tiempo, ¿no? Sobre la profesionalización, pues no tenemos como un seguimiento tan específico sobre cómo ha cambiado, o si ha cambiado la profesionalización, si ha mejorado o cómo va esto, pero sí la precariedad y los ataques de baja intensidad, el silencio que sigue prevaleciendo en ciertas zonas, que es muy triste, pues muy alarmante, ¿no? Porque ahora que se van acercando el tiempo electoral, pues la polarización que sigue prevaleciendo, este tipo de ataques que se hacen a uno u otro bando, a los periodistas de uno o de otro,
pues vamos a ver de qué manera esto se va a ver ya más cerca de las elecciones, ¿no? Ahorita ya se está viviendo como este tipo de ataques, en la libertad de expresión, pues ataques a los candidatos, a las candidatas, que pues está terrible, ¿no? Claro. Y en ese sentido, perdón, Ajá. doctora, cuando usted me comenta que hay presión de bajo nivel, digamos, están las agresiones físicas, las agresiones incluso mortales que le han costado la vida a compañeros, pero cuando usted menciona ataques de baja presión, ¿a qué se refiere? Pues a los hostigamientos, a los presiones judiciales que han sufrido diversos periodistas y, bueno, por ejemplo, acaba de suceder ahora en Veracruz, no nada más con los periodistas, sino también con activistas, con una jueza, ¿no? Que incluso con el amparo en la mano la metieron a la cárcel, ¿no? Sin respetar absolutamente nada. A una periodista pues la mandaron llamar pues como acusada, ¿no? De haber difundido información que era parte del caso de la jueza. Pero bueno, sabemos, por ejemplo, que en Veracruz hay una larga historia de ataques a los periodistas. Entonces, vaya, esto causa que los periodistas se callen, ¿no? Con uno solo que sea acosado de esta manera, los demás guardan silencio. Un activista cafetalero que también, bueno, estaba, digamos, haciendo su lucha para subir los precios del café, pues fue encerrado. Entonces también a la hora de la libertad de expresión como que nos olvidamos mucho de esta parte de los activistas, que también forman parte, digamos, de ese derecho a la libertad de expresión y que están siendo también acallados, y no se sabe además muy bien. Y bueno, eso voy a ir a la hora de los retos, claro, porque no hay cobertura de prensa sobre los ataques, en particular aquí en Jalisco. Los ataques que hubo a lo largo del 2022, por ejemplo, en realidad no se cubrieron. Encontramos como 10 notas, y más bien sobre marchas, sobre los informes, etcétera, pero sobre los ataques en sí no se cubren de una manera, digamos, pues importante, como debe ser, ¿no? Entonces uno se puede suponer que la misma prensa, los mismos periodistas tienen miedo de reportar este tipo de ataques, sobre todo fuera de las ciudades principales. Claro, voy a regresar con usted en un momento más. Doctor, esta confrontación, esta polarización, ¿responde a una estrategia de comunicación política? ¿Qué han visto ustedes ahí? Bueno, es un fenómeno político que en este momento tiene lugar en varios países, este asunto de la polarización. No somos los exclusivos en el ámbito internacional, y ciertamente este campo de la polarización, pues nosotros lo vimos muy claramente desarrollado en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump. Lo vemos en América del Sur, lo vemos ahora en México. Este asunto va teniendo ciertos efectos sobre la calidad de la cobertura noticiosa, en función, en primero, de restricciones que institucionalmente los diferentes gobiernos van estableciendo. Por ejemplo, en el caso de las dos administraciones, federal y local, que establecieron fuertes restricciones al uso presupuestal para dirigir muchas de las campañas publicitarias y de comunicación política de los gobiernos a los medios de comunicación. Entonces, esto fue marcando un cambio muy importante cuando toda la tendencia histórica había sido a través de la inclusión de los medios de comunicación en las estrategias de comunicación políticas de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que cada uno de los medios ha tenido que resolver este acercamiento a esas zonas publicitarias que históricamente han existido desde que surge el Estado mexicano contemporáneo, y la prensa ha estado dentro de este mecanismo. ¿Qué es lo que nosotros vemos como producto de todo este análisis de lo que está sucediendo? Que los periódicos de Jalisco son periódicos que reportan ciertamente la realidad local, pero profundizan en el análisis de la dimensión nacional. Los periódicos locales privilegian la dimensión nacional que la dimensión local. Y sobre eso pues podemos seguir hablando. Voy a tener que ir a una nueva pausa
Y precisamente quiero regresar con esto sobre los periódicos que estamos comprando todavía, si vale la pena comprarlos, no, vale más scrollear en el celular. De eso vamos a hablar después de esta pausa. Puso buena la plática sobre los medios de comunicación, qué estamos consumiendo, los que todavía compramos periódicos y además cuál es la estrategia que están siguiendo tanto el gobierno federal como el gobierno local para tratar de enseñarnos la realidad que ellos quieren. Doctor. Pues sí, digamos, una de las transformaciones radicales en el esquema de información, no en el esquema de producción de la información, sino en el de información, fue un sistema, ese sí es único en el planeta, yo creo, que es el mexicano, con la conferencia de las mañanas del presidente de la República. No había sucedido jamás eso en los regímenes locales. Me han dicho varios venezolanos que ellos tenían su versión de la mañanera con el Aló Presidente, pero ese era un programa una vez a la semana. Y en el caso de México, este mecanismo transformó mucho el mecanismo de obtención de información. Al principio tuvo un efecto muy importante en que la cobertura de los periódicos se especializaba en ver qué era lo que estaba sucediendo ahí, pero ya llevamos 4 años y medio de mañaneras y entonces el modelo comienza a agotarse dentro de la estructura de información. Ciertamente es un mecanismo, es una estructura privilegiada de información, pero no es la única. Y, por ejemplo, podemos ver en este momento de que no es la única, que aparecía que todo el procesamiento electoral del Movimiento de Regeneración Nacional con sus precandidatos que se fueron a hacer la campaña, súbitamente en una semana se transformó todo el escenario mediático, claro, y dejó de ser el partido oficial la estructura privilegiada de información y súbitamente se convirtió en una dispersión de actores, de partidos, etcétera, y de personajes muy en lo particular. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios? Los medios recurren a la estructura que han institucionalizado de establecimiento de agenda informativa y eso es lo que estamos teniendo. No estamos, no cayó esto en una determinación específica del gobierno, de los gobiernos, tanto federal como local, y entonces las estructuras comienzan a recuperar su mecanismo de agenda e información. Perfecto. Doctora, cuando lo vemos en el proceso electoral, esto ya visto en un monitoreo, ¿qué tanto pesa lo nacional sobre lo local y qué agendas se están dejando de cubrir por estar tan atentos a la mañanera? Ay, sí, te la debo, porque fíjate que los monitoreos que hacemos tienen que estar completamente enfocados en el proceso electoral local y lo demás es como lo filtramos, ¿no? Uh-huh. Como si no forma parte de la metodología. Evidentemente cuando la elección coincide con elección presidencial, pues eso le come, ¿no? a lo local, uh-huh, ¿no? Aunque también tenemos la gubernatura, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en el proceso electoral local. Y en el 21, ¿se vieron, por ejemplo, los candidatos a alcaldes, alcaldesas? ¿Sí se cubre eso? ¿Se está cubriendo los medios electrónicos? Sí, pero como lo mencionaba, el fenómeno ahí primordial es como unas poquitas elecciones abarcan todo el espacio mediático. Por ejemplo. Y entonces, o sea, te estoy hablando básicamente de Guadalajara y de ahí Zapopan, abarcan juntos yo creo que la mitad de todo lo que se dice en radio y televisión, más o menos. ¿Sí? Lo que pasa en El Salto, en Tonalá, se pierde, ¿no? Incluso de los más de 120 municipios de Jalisco hay muchos
un gran porcentaje que jamás es mencionado, sus candidaturas, sus procesos electorales, es como si fueran completamente invisibles. Y eso que nosotros tenemos también, una de nuestras variables es la cuestión de las candidaturas indígenas, ¿no? Ha habido interés por parte del instituto de ver, bueno, cómo se cubre esta cuestión y prácticamente es invisible. Sí, o sea, son contadas con los dedos de mi mano las notas y los minutos dedicados a esas elecciones. Y sí hay eventos mediáticos y cuestiones interesantes que decir sobre ellas. A ver, además de la cobertura machista, somos poco diversos con los indígenas. ¿Qué más? ¿Cómo más son las coberturas? También nos permitimos meter, por ejemplo, en el tema de la diversidad, variables que tienen que ver, por ejemplo, a ver, quisimos saber en el diseño, a ver si había candidaturas de personas de la diversidad sexual, también contadas con la mano, las notas. Candidaturas de personas con discapacidad, también, ¿no? 2, 3 notas. En el universo, te digo, de 3,148 aproximadamente horas analizadas, un minutito, ¿no? 30 segundos. Mínimo. Y además con un sesgo ahí particular, como una cosa curiosa, no como una cobertura equilibrada. Pues es que es tan poco que es invisible. Perfecto. Ahora paso la voz a la doctora Celia de Palacio para que nos platique cómo afecta el ejercicio del periodismo estos ejercicios electorales, porque además se asoma el 2024, tenemos un proceso adelantado. ¿Y cuáles son los riesgos que ustedes perciben desde el observatorio? Justo sabemos que durante los procesos electorales hay más ataques a los periodistas, más ataques a los candidatos, más ataques. Ha habido pues muchas muertes de candidatos municipales, etcétera, o precandidatos, y pues los periodistas también están ahí mucho más en riesgo a la hora de cubrir las elecciones, sobre todo en lugares pequeños. Y bueno, de las entrevistas que por ahí ya tenemos, pues en 2021 en efecto no se cubrieron elecciones en lugares muy pequeños porque el peligro para los periodistas era muchísimo, ¿no? En la Sierra de Amula, por allá, etcétera, donde se supo que se habían robado las urnas, que habían, bueno, pasado muchas cosas en el proceso. Pues no se cubrió, como que eso no existió, había un peligro muy fuerte de si eso aparecía, ¿no? Y pues justamente el problema es que en Guadalajara, en la capital o en las capitales de los estados, se sabe muy poco de estos procesos de otros lugares, los lugares pequeños, y los periodistas tienen pues muchísimo miedo de cubrirlos, y sobre todo a nivel local, ¿no? Hace un momento hablabas de si vale la pena seguir comprando los periódicos o no. Y creo que hay una gran diferencia entre una gran ciudad, puedes pensar si compras o no compras, hay otras muchas maneras de allegarte información, y sin embargo el peligro es en los lugares pequeños, ¿no? Que se están quedando silenciados y que la gente necesita saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Claro. Y pues compra el periódico o lo lee si es que tiene la manera de tener internet, si es que hay estas páginas de Facebook, porque a veces no llegan a más. Claro. O sea, uno quisiera que fueran buenos periódicos profesionales, etcétera, etcétera, pero a veces hay que conformarse con lo que hay, ¿no? Y pues es el periodista que con mucho empeño, muchas ganas de decir las cosas, pero que no tiene ninguna formación, volviendo ahora a la profesionalización, que es muy desigual, ¿no? Podemos decir que en las grandes ciudades, bueno, allá hay una profesionalización, etcétera, mucho más en el estudio que acabamos de empezar a publicar los resultados de Worlds of Journalism, pues los periodistas están mucho mejor formados ahora que en la última ola del Worlds of Journalism donde se habían reportado los resultados. Sí, ok, pero luego en los lugares pequeños siguen siendo estos periodistas pues que no tienen ninguna formación, que quieren informar, que tienen voluntad de hacerlo, pero que no saben ni cómo, ¿no? Entonces, vaya, esas fallas en la profesionalización son a veces las que los llevan a tener
mayor riesgo. Y pues son ellos los que publican en esas paginitas de Facebook y por eso sabemos lo que pasa acá en el pueblito de no sé dónde, etcétera, etcétera. Y es un periodismo súper valioso y muy valiente. Y muy importante, importantísimo, porque la gente, los locales pueden ver ahí, salgo o no salgo de mi casa porque hay una balacera ahí en la esquina. Eso, por supuesto que hay que seguirlo fomentando y haciendo. Perfecto. Voy a ir a la última pausa de esta emisión de Catalejo y regresamos para las conclusiones y cuáles son los retos que enfrentarán estos observatorios y el monitoreo de cara al próximo proceso electoral. Regresamos a Catalejo, este programa especializado en el debate y análisis de las ciencias sociales, una producción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos en la recta final, voy a comenzar con el doctor Armando Zacarías para que nos hable cuáles son los retos que enfrentará de cara al proceso electoral que ya inició, o no sé si ya inició, por lo menos desde la presidencia parece que sí, y la oposición ya también se puso las pilas. Totalmente iniciado, mucho antes de los tiempos que establece el Instituto Nacional Electoral, precisamente para todo este procedimiento, a través de una serie de eufemismos y de cambios ahí de cosas. Los partidos no tienen que llamar al voto para el partido y entonces pueden hacer todo el proselitismo que yo creo que si las dos administraciones, la local y la federal, estuvieran en una situación de oposición, estarían impugnando muy, muy importantemente. Lo que está sucediendo en este momento es, bueno, sí, vamos a comenzar a ver un cambio y un giro importante en las estrategias de comunicación. Lo que nosotros estábamos observando en relación con la pregunta que le hacías a la doctora Viridiana, Frida Viridiana, es ¿cuántos actores aparecen dentro de los medios? No hay tantos actores. En el caso del análisis que nosotros hemos hecho a nivel federal, eran 3 los actores esenciales que aparecían en cada uno de los cortes trimestrales que nosotros hacemos de observación, y era el presidente de la República, la jefa de la Ciudad de México y el secretario de Relaciones Exteriores. Básicamente eran los 3 actores que permanentemente, no quiere decir que no aparezcan otros, pero en la permanencia dentro del tiempo y en la cobertura en cuanto a número de noticias, son los 3 que destacaban con mayor relevancia. Y en el caso de Jalisco son 2 los actores, a pesar de que sí mencionan al alcalde de Tlajomulco, al alcalde del Salto, al alcalde de no sé qué, la persistencia dentro de la temporalidad y dentro del número de noticias, 1, el gobernador del estado, y 2, el presidente municipal de Guadalajara. No había más actores que tuviesen esa línea de permanencia dentro del espacio noticioso. Ahora, el hecho de que aparezcan dentro de las noticias no necesariamente es que haya una cobertura favorable respecto de ellos. Y la razón por la que aparecen muchas veces era, por ejemplo, la protesta el año pasado que se generó contra la Feria Internacional del Libro, y bueno, ese papelón que hicieron muchos de los actores políticos, pues está reportado, pero ese reporte significa que hay una mención sobre ellos, ¿no? Entonces, este mecanismo ahora hemos comenzado una variante en comenzamos con el análisis de los 4 precandidatos del Partido de Regeneración Nacional, el Movimiento de Regeneración Nacional, para ver cuál era el comportamiento en los medios respecto de los candidatos. Y en el horizonte de cuando esto arrancó no había ninguna presencia de la oposición. Súbitamente aparece la oposición y esto para nosotros desde el punto de vista del análisis enriquece el fenómeno, porque en una semana hubo un desinterés de los medios, de los candidatos, porque no había ningún elemento noticiable que reportar. Ese es en cuanto al medio. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que no estamos tan restringidos como en el caso del monitoreo del DEX, que es la coyuntura particular electoral.
y que tiene que ver con las equidades o inequidades de cobertura informativa dentro del espacio del ecosistema mediático, ¿no? El de nosotros es un proceso que puede ir de más largo aliento, no es la coyuntura y tampoco es el análisis de las inequidades que puede haber en términos de participación dentro de la información, y pues viene un proceso sumamente interesante, complejo e inédito. Claro, porque además en septiembre tenemos ya candidatos. Ya tenemos candidatos antes de los tiempos del INE. Exacto. Y entonces cuando empiecen los tiempos del INE, le tocará entonces al monitoreo. ¿Cuál es el reto de este año? El siguiente año, perdón. Pues mira, yo me quiero mencionar algo que creo que toca a todos estos proyectos, ¿no? Y tú ahorita mencionabas algo al respecto cuando decías, a ver, pero es que a mí yo he leído el monitoreo y he visto cosas bien interesantes, ¿no? Pero el reto de los monitoreos, bueno, del monitoreo que a mí me ha tocado coordinar, y creo que también de los observatorios, es precisamente que no todas, en este caso las personas de medios, no todas son como tú. Entonces, el reto es llegar a las personas y que esa información que producimos se utilice, ¿sí? Tanto por las personas que serían beneficiarias directas, como por la ciudadanía en general, ¿no? Realizar esa, por así decirlo, llamémosle educación, ¿no? Educación para las audiencias, en el caso de los monitores de medios y observatorios de medios. ¿Cómo le haces para que regrese a la ciudadanía, ¿no? Y para que se utilice? Las y los académicos somos muy buenos para las metodologías, ¿no? Para el rigor científico, eso nos sale muy bien, ¿no? Las variables y todo eso, pero a la hora de vincularnos, de ir y tocar puertas con la sociedad civil, con los periodistas, ¿no? Oye, mira, es que tengo ahí somos muy malos. Ese es el reto principal desde mi punto de vista. Perfecto. Y por último, la doctora Celia Palacio, ¿cuál es el reto para este y el siguiente año? Pues justamente poder estar vigilando y visibilizando los posibles ataques que puedan hacerse a los periodistas, y también esta educación, digamos, de algún modo de las audiencias, de poder pues decirle a la gente la importancia que tienen los periodistas. No es nada más la información que te puedas allegar a través de las redes sociales o etcétera, sino para qué está el periodista ahí, también para contrastar, para analizar la información, para presentártela en el contexto, etcétera, etcétera, y pues que este papel del periodista es fundamental, y pues que hay que cuidarlos, ¿no? Y pues también, digamos, de alguna manera ser conscientes a los periodistas de los peligros que puedan estar corriendo, y pues la necesidad de una mejor profesionalización, de una una cobertura pues más pues no diría cuidadosa, pero sí, ¿no? Y además un poco como visibilizar cuáles son las posibilidades que tienen de acercarse a dónde o cómo en momentos de riesgo, en momentos de vulnerabilidad, en la cobertura de estas campañas. En estos momentos, ¿ustedes ve una crisis vocacional en cuanto al periodismo? Justo en el libro que vamos a sacar, y ahí sí traigo... que ya está casi listo. Hay uno de los capítulos donde Darwin Franco justo analiza cuál es qué opinan los jóvenes sobre la profesión periodística, ¿no? Y pues ellos siguen insistiendo, ¿no? Dicen, es que hay que seguir en la carrera, a pesar de que se cerró, por ejemplo, una de ellas fuera de Guadalajara, y lo que siguen como pidiendo es que haya más espacios donde poder estudiar periodismo y seguir ejerciendo el periodismo de una manera profesional, ética, y de otro modo de lo que ya se habían acostumbrado a ver sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Y siguen insistiendo, claro. Y empujando por un lado la profesionalización, pero también el tema laboral. Así es, y bueno, pues ahí hay una crisis laboral sin duda, ¿no? Donde la precarización es muy fuerte. Entonces, bueno, pues cómo poder decirles sigan estudiando y salgan de la carrera cuando a lo mejor no van a conseguir un trabajo digno. Y eso es lo que dicen, bueno, ya sabemos, ¿no?
que probablemente no consigamos trabajo. Pero vamos a ser muy felices, ¿no? Pero vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, pues esta noche yo le agradezco a Frida Rodelo, al doctor Armando Zacarías, a la doctora Celia del Palacio, a la doctora Frida. Muchas gracias por estar aquí esta noche debatiendo estos temas importantes sobre la comunicación, sobre el periodismo, sobre los monitoreos, sobre lo que hacemos aquí en los medios de comunicación, para que puedan entender de alguna manera hacia dónde nos vamos a acercar y hacia dónde pues el tema político también nos va a llevar. Yo soy Omar García, le agradezco que me haya acompañado.